Bienvenido al podcast, Raúl, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, amigo Carlos? Pues muy contento y emocionado de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Pues nada, ya sabes que para ITPOL es un placer tenerte con nosotros, Raúl Bermejo, que ya nos has impartido formación desde el año 2014 en nuestra sede física, luego ya también a nivel online. Ya te hicimos una entrevista hablando del método y de la falsedad documental, del fraude, el año 2021, ¿eh? Lo está mirando en el 14 del 21. Y ahora, bueno, te daremos paso, te presentarás, pero el motivo que ya tenemos pactado de hace ya tiempo de volver a realizar otra entrevista, por esa publicación de ese libro que habéis, sois coautores, ¿vale? Un manual de violación operativa de documentos, podríamos decir, ¿no? Que se ha publicado y que ahora te darás tú todo el detalle, porque yo, contra más diga, más la voy a fastidiar, seguro. Así que en primer momento, pues ser un compañero que no te conozca, te presentas y luego nos hablas de ese manual, Raúl. Muy bien, Carlos. Pues yo soy el subinspector Raúl Bermejo de la Policía Nacional. Además, en mi puesto de trabajo soy el coordinador del Punto Atenas, primera oficina de verificación telemática de documentos a nivel mundial. Ahí España somos pioneros. Y en definitiva, un soñador que, que creía que la falsedad documental era algo fundamental para la lucha contra la delincuencia, que debía de conocer cualquier policía y, bueno, con el tiempo, pasito a paso, pues ha ido consiguiendo algo bastante grande, que ahora trataremos en esta entrevista. Pues sí, y además, si no recuerdo mal, tú siempre lo has dicho, que todo esto empezó por una tarjeta de movilidad reducida, ¿no? Que fuiste a verificar. Bueno, no una tarjeta de movilidad reducida, que eso también podríamos hablar largo y tendido, sino fue con una simple identificación de un ciudadano que era un afilador de cuchillos. ¿Y por qué llegué a esta conclusión? Bueno, la verdad que era bastante obvio, dado la vecino, las piedras de afilar, la armónica al cuello y el peto de cuero. O sea, era un afilador de cuchillos. ¿Por qué es importante este dato? Porque al final era una persona que como medio de vida se dedicaba a afilar cuchillos. Es decir, podemos sacar una conclusión de ahí. ¿Qué medios económicos tiene esta pobre persona que para vivir necesita afilar cuchillos? Y por tanto, ¿cuánto puede invertir una falsedad? En definitiva, la falsedad es una falsificación de un permiso de conducir, el que teníamos antes, el tríptico, que era bastante burda. Pero claro, yo no tenía conocimientos, no tenía formación. Yo pensaba o creía en ese momento, digo, es que esto puede ser un documento falso, pero no tenía esos conocimientos y no tenía a nadie que me apoyase, nadie que yo pudiese llamar y decirle, oye compañero, creo que tengo un documento falso entre las manos. Así que traté de hacer gestiones con policía científica, con la brigada de extranjería, con ciertas unidades que tocaban el tema de la fase documental, pero nadie me daba una respuesta, nadie me solucionaba el problema que yo tenía en la calle. Así que al final se hice gestiones también de policía municipal, que estoy hablando de hace casi 20 años por tu teléfono particular, que tenías que llamar fuera de horario, era de mañana, 200, casi 1 euro y medio la llamada fuera de tarifa, y no le funcionaba la base de datos, había caído, algo también muy habitual a nivel policial, antes y ahora. Me dijeron, Raúl, cuando entre a funcionar otra vez el sistema, te llamo y te compruebo si esta persona tiene permiso de conducir. Media hora, 1 hora, los pobres señores sentados encima de un bordillo, me dio pena y dije, venga, señor, continúe, que al final está trabajando. Eh, Al rato me llamó los compañeros de Policía Municipal de Madrid y me dicen, oye Raúl, que el documento tiene que ser falso, porque es que lo hemos mirado en el sistema y no figura. Claro, hace 20 años nosotros no teníamos Policía Nacional acceso a tráfico, como ya sí es una realidad hace años. Conclusión, que si una pobre persona que afilaba cuchillos me con un documento falso, bastante burdo, que en otros documentos a lo largo de mi vida me habré podido comer con falsificaciones mucho más elaboradas o gente malos de verdad. Así que ahí fue una epifanía en mi carrera policial. Dije, yo me tengo que formar en esta materia. Y bueno, siendo prácticamente autodidacta, porque yo estaba en seguridad ciudadana, antes la falsedad documental, bueno, y si todavía queda algún atisbo de que la falsedad documental solo es para unidades de científica o de extranjería, cuando es lo más alejado de la realidad. Quien más tiene que conocer de falsedad documental es el policía que está en la calle, ya sea Vale. policía local, guardia civil o policía nacional. El policía de base, el que está de radiopatrulla, el que viste el uniforme y va en un radiopatrulla. Porque nosotros trabajamos personas que las identificamos.
¿Cuántos documentos ve un especialista documentólogo de la policía científica? ¿Cuántos documentos ve al mes? ¿Cuántos ve? ¿Qué puede ver? ¿10 y tirando por lo extremadamente alto? ¿Cuántos ve un policía local en una tarde, una jornada de trabajo? ¿Cuántos documentos pasan por sus manos? Es decir, ¿qué clase de trabajo estamos realizando si no sabemos si el documento con el que estamos actuando, trabajando, sancionando, investigando, es un documento real o es un documento falso? Esta fue realmente como yo empecé en este mundo. Poco a poco, siempre en unidades de intervención policial, en UIP, luego UPR, pasa por el radio de patrulla, por el OR, básicamente, bueno, yo creo que prácticamente todas las unidades de seguridad ciudadana. Y me he seguido formando hasta que ya en el año 2021 me dieron la oportunidad de crear lo que hoy es en día el punto Atenas. Y antes de entrar a hablar del punto Atenas, que es otro de los motivos de la entrevista, y que muchas gracias por concedernos a ITEPOL esa posibilidad de dar a esa difusión a toda la faena que hacéis, que no es poca. Además, yo he actuado con vosotros, con mis compañeros sobre todo, que les encanta esta materia. Y la verdad es que el trato y la resolución es bastante exquisita. Pero antes de hablar en concreto del punto Atenas, yo sé que nos vas a hablar del manual recientemente publicado, del libro. ¿Qué nos vas a decir al respecto, Raúl? Sí, mira, pues aquí voy a presentar que si bien mi amigo Carlos Caco va a dejar el enlace porque es un documento, es el libro de falsedad documental para especialistas en documentoscopia, que lo hemos escrito dos compañeros. El inspector jefe, Fernando Corrales, al cual le mando un saludo, que es una eminencia, del cual he aprendido muchísimo, que se encarga de la parte técnica, de lo que es lo referente al estudio en profundidad de la documentoscopia. Y luego mi aporte, que es la visión operativa, la visión del policía de base, la visión de hacer algo simple, algo fácil de aprender, fácil de aplicar. ¿Para qué? Para que estos conocimientos no solo recaigan sobre los especialistas en documentoscopia, sino que, y como siempre nos gusta decir, la mayor, o mejor dicho, lo principal que tenemos que hacer como especialistas en la materia, como formadores, es la concienciación del delito de falsedad documental. Por una simple razón, podemos tener los mejores documentólogos en policía científica. Podemos tener el mejor punto Atenas, que es segunda línea, tercera línea sería el nivel forense, que son los compañeros de científica, pero si no tenemos a una primera línea, es decir, al policía de base, al que hace la identificación en un puesto fronterizo, en el radiopatrulla en la ciudad, en su pueblo, formado en falsedad documental, no va a detectar ese documento falso. No es que no lo vaya a detectar, no vaya a saber que ese documento es falso. Lo que ni siquiera va a poder comprender o entender que el documento en el cual está basando la actuación que hemos dicho anteriormente pueda ser un documento falso. Con lo cual no nos va a llamar a Punta Arenas y al final tampoco va a llegar ese documento a científica para ser peritado. Por tanto, este libro es un compendio, es un vademecum, es la Biblia de la falsedad documental, que vale para cualquier persona, para quien quiera iniciarse en la materia con una visión muy práctica y amena para entender los principios básicos de la falsedad documental para aplicar en un radio patrulla, hasta un estudio en profundidad para policía científica. Es un Además, poco lo que hemos tratado de unir en este libro, la visión técnica y la visión operativa. luego nos pasarás el enlace para dejarlo a nuestros oyentes en nuestras redes sociales para que puedan hacer, pues si no me equivoco, es totalmente gratuito. Absolutamente. Nosotros cedimos los derechos de explotación al Ministerio del Interior. Nosotros, los autores, no hemos ganado nada con esta segunda edición, que realmente es una segunda parte, y la primera edición siempre se ha cedido todos los derechos de explotación al Ministerio del Interior, porque nuestro objetivo principal es la formación, concienciar sobre la falsedad documental. Con lo cual, sí es cierto que se puede adquirir en Amazon y en tiendas especializadas, porque el Ministerio ha puesto unas unidades en venta, si bien quedan bastante poquitas, o sea, ha sido un absoluto éxito. Se han vendido 200 libros en 2 o 3 semanas y pocos más hay. Bien,
Y los enlaces los vamos a compartir. Decir, para que tengamos la importancia que tiene este libro, claro, también que venga del autor, pues, pero bueno, hay que decirlo. La primera edición me llamó mi compañero Fernando Corrales, el inspector jefe, y me dice, oye Raúl, mira este enlace. Lo abro y veo que era la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en el que estaba dos copias de la primera parte como libro de referencia a la falsedad documental a nivel mundial. No en la sección de habla española, no, en sección de ciencias jurídicas. Para nosotros es un orgullo poder transmitir estos conocimientos y de manera totalmente altruista. Sí, ya espero que no se hayan pedido los aranceles, ¿no? Ahora No, que está. de momento no. Bueno, pues nada, luego al final lo recordaremos, lo del tema del manual, que es bastante interesante, tiene un acceso gratuito. Ya en la otra entrevista pusimos el enlace también al Ministerio del Interior, que ya no está en vigor porque se ha actualizado. Y ahora sí, vamos a hablar del Punta Atenas, de tu segunda casa, de lo que esa epifanía que comentabas de hace 20 años, que te ha llevado a lo que yo sé que tú me lo has contado muchas veces, que lo soñabas, y llevas desde final de 2021 ahí trabajando. Y ahora, pues eso, cuenta así brevemente, antes de dar más en detalle, qué sería el Punto Atenas. Bien, ¿qué es el punto Atenas? Como muchos compañeros nos llaman, el teléfono de la esperanza. Eh, Es cierto, pues muchas veces cuando una situación similar que a muchos de los compañeros que nos están escuchando les habrá ocurrido, que tiene un documento falso, ¿y qué hago con esto? Si es cierto que ahora existen grupos de WhatsApp entre compañeros, oye, echando una mano y alguien sabe ya de falso documental, pero hacía años esto no era la realidad, con lo cual cuando empezamos, eh, la gente, cualquier operativo de cualquier cuerpo policial, nos puede hacer una consulta vía teléfono, correo electrónico, en el que nos manifiesta las dudas que tiene con el documento, nos envía las imágenes y nosotros en tiempo real, y esto es lo más importante, o sea, nosotros no tardamos una hora, ni 30 minutos, ni siquiera 10 minutos, es de manera inmediata contestamos y le decimos si esto es un documento real o es un documento falso. Por tanto, si es un documento falso, emitimos ese informe técnico para juntar a las comparecencias en no más de 10 minutos. Es decir, damos tranquilidad jurídica al compañero que actúa diciéndole que ese documento es un documento falso y además tranquilidad jurídica a uno de los actores más importantes en cualquier detención, que es el jefe de la guardia, a quien presentamos el documento. ¿De acuerdo? Sí, 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 no, que muchos compañeros sabrán por dónde va de esto no es falso, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar, no vamos a entrar en eso. Entonces, ese informe que emitís se puede adjuntar al atestado. Digamos que eso ya tendría una validez jurídica para cuando le llegue en esa primera instrucción, el juez puede determinar si realmente es falso o es bueno. Eh, Sin duda, al final, bueno, aquí podríamos hablar en derecho procesal, ¿no? Derecho penal. ¿De quién depende la elaboración de la prueba? Si es suficiente para resolver la presunción de inocencia del juez instructor. Por lo cual es una garantía más para que ese detenido que hemos hecho por este documento falso llegue al juicio de lo penal. ¿De acuerdo? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Y aquí voy a dar unos segundos de reflexión. De todos los detenidos, compañero que has hecho trabajando, actuando, investigando, ¿qué porcentaje se ha resuelto en el juicio de lo penal? El 100% sería lo ideal, pero es el 100%, ni se acerca. Es el 80%, ni se acerca. Y si somos honestos, ni el 50% de las actuaciones que tenemos no se termina en un juicio penal. ¿Por qué? Por ciertos elementos del proceso penal. Por eso es importante el informe técnico, que no un informe pericial, un informe básico de detección de indicios falsarios, para dar esa continuidad al proceso judicial y a la espera del informe pericial realizado por los compañeros de documentos. Desde que habéis empezado en el final de 2021 hasta ahora que estamos en abril de 2025, ¿cómo ha evolucionado el Punto Atenas? Bueno, pues empezamos a modo piloto, en algo bastante rompedor. Tuvimos ahí suerte de el jefe que teníamos, el comisario que realmente fue el que creyó en los compañeros que formamos el Punto Atenas, que era un visionario, dijo, esto lo veo claro, esto es algo que hay que establecer. El comisario
Curro, vamos, le mando un fuerte abrazo y saludo. Sin duda, sin él hubiese sido complicado montar un proyecto tan rompedor. A día de hoy sigue chocando en muchas mentalidades, como se pueda verificar documentos telemáticos. Empezamos con una especie de piloto, a ver qué ocurría. Estuvimos unos meses funcionando y apenas sin que la gente nos conociese, pues trabajamos un poco casi de incógnito, ¿vale? Con ciertos amigos como gente que ya me conocía, el compañero Caco, compañeros de ITEPOL y otros compañeros que ya habíamos realizado formación, pues dijimos, bueno, vamos a montar esto, a ver si funciona. Si tenéis cualquier problema, nos mandéis las imágenes y vemos cómo va funcionando esto. Bueno, pues en poco más de 2 meses, estoy viendo aquí los datos, tuvimos casi 500 consultas, de los cuales se detectaron 195 documentos falsos, teniendo un resultado de 133 detenciones con documentos falsos. Esto prácticamente sí que la gente nos conociese. Se sacó mucha información. Claro, al final, ¿quién tiene la información? ¿Quién está en la calle? ¿Quién está actuando? ¿Quién tiene esa primera actuación? ¿Quién ve el coche? Las personas que los rodean, las circunstancias del hallazgo. Esa información siempre se perdía, no se valoraba lo que hacía el compañero que estaba en la calle. Claro, yo he venido de la calle, he estado 18 años en la calle. Bien, recabamos toda la información, hicimos muchas notas de inteligencia en apenas 2 meses. Y algo, digamos, que teníamos que hacer y que creíamos que estamos convencidos que teníamos que hacerlo, era tratar de localizar la identidad verdadera de la persona que se oculta con ese documento falso. Así que, bueno, pues en estos 2 meses, como todavía no tenía muy perfeccionado con el procedimiento que debíamos de realizar, pues pudo sacar de esas 195 documentos falsos una persona que tenía una notificación roja de Interpol. Es un fugado internacional de los de las películas. Esa fue un poco el inicio. Bien, aquí también decir, el punto Atenas es hoy en día, que ya explicaremos lo que es, gracias a la visión, a dos visiones. La de mi jefe, el inspector jefe José Javier Menéndez, que es una persona que ha estado toda su carrera policial en trata de seres humanos en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a la cual pertenecemos, la UCRI Central, y que traía esa visión de investigación, esa visión de policía judicial, de extraer información, tratamiento, análisis, y que se juntó con mi misión, que la traíamos o traía de 18 años traer a la calle, de hacer detenidos a pie de calle con documentos falsos. Al final, el resultado de Punta Atenas es ese ayuda al compañero que está en la calle, realizando ese informe técnico, dándole esa ayuda moral y técnica, que es importante, y también el aporte que hizo, y yo creo que es realmente lo que ha hecho grande y que se ha expandido a nivel mundial, el aporte de mi jefe, el inspector jefe, que es el tratamiento de la información, el saber que se esconde tras ese documento falso. Sí, no, exacto. Como tú antes comentabas en tu intervención con el con el afilador de cuchillos, cuando estás en la calle y estás esperando, pues a lo mejor esos 10, 15 minutos que se pueden hacer eternos de si esta persona puede tener algún tipo de irregularidad con el documento. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos y la otra persona sí que lo sabe. Y esa persona no sabemos hasta qué puede llegar a hacer para que no se identifique quién es, ¿no? Porque a lo mejor, como aquí dices que salió a nivel rojo, a nivel internacional, pues a lo mejor esa persona puede tener varios homicidios, no sé, en X país, y sabe que si el policía le identifica correctamente, pues a lo mejor se come 20, 25 años privado de libertad. Y a lo mejor puede ser que emplee toda su fuerza, ¿no? Contra ese policía, ¿no? Entonces, contra más rapidez y agilidad en estos casos, para el patrullero operativo también está mucho mejor. Y ahora llegados aquí, ¿qué medios tecnológicos, qué herramientas que nos puedas contar se utilizan en el punto Atenas para verificar esa serie de documentos? Bien, antes de entrar ahí, Carlos, quiero hacer un inciso. Eh, Llevamos a día de hoy más de 12.000, aproximadamente 12.000 documentos falsos detectados. Probablemente sean más, ¿eh? Te estoy diciendo en estos apenas 4 años. Eh, Solo ha habido un caso de que la persona se haya un poco rebotado y haya tenido que aplicarse un poco la fuerza para parar. Pues mira, perdona que te corte, pero está bien que ese detalle también lo des y que lo apuntes, porque también es un dato más a tener en cuenta para esas agresiones que subimos en la calle en este tipo de intervenciones. ¿Y sabes por qué? Porque una persona, mira, y esto es otra reflexión para todos los compañeros. ¿Cuántas veces nos ha pasado
deparamos a una persona con cara de malo, que va en un coche de malos, con gente rodeado de malos, que tú lo ves y lo hueles, que es un tío malo, y te dice, agente, joder, es que me ha parado 4 veces, soy, aquí le ha pasado, a todos nos ha pasado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si tienes cara de malo, vas en un coche de malos y te cruzas con un radio patrulla, pues evidentemente te van a matar, te van a parar, porque tienes cara de malo. Bien, una persona que se identifica con un documento falso y el compañero que lo detecta nos llama a nosotros, nosotros podemos mirar el sistema, hacemos siempre investigación, hacemos una trazabilidad de toda actuación. Lo normal es que lo hayan parado 20, 30, 40 veces con ese documento falso. Porque los documentos falsos no son falsificaciones grotescas, burdas, que digas, hombre, un documento falso. No, 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 no. Son falsificaciones muy elaboradas. Con lo cual, una persona que le han parado 30 veces con ese documento falso tiene la tranquilidad absoluta de que le van a dejar continuar con las 29 veces restantes. Porque una persona, y esto también como cualquier policía que nos esté escuchando lo va a saber, un malo de verdad no se rebota. Un malo de verdad trata con educación. ¿Quién se rebota? ¿Quién falta al respeto? El que no ha pasado, el que no tiene historial policial. Y volviendo al tema de las aplicaciones, ¿qué utilizamos en el punto Atenas para verificar documentos? Pues básicamente, como decimos nosotros, la sapiencia, el know-how, la formación de los propios compañeros. Esa es la mejor herramienta. Solemos tener a día de hoy una media de 100 consultas diarias, o cerca de las 100 consultas diarias. Es decir, los compañeros que estamos en la oficina, y no un compañero se reparte un 33% y otro 33%, no, no. Todas las decisiones son mancomunadas, o como mínimo por binomios. Con lo cual, si estamos 4 o 5 personas por la mañana, los 4 o 5 que estamos por la mañana, vamos a comprobar y verificar la gran mayoría de las 100 consultas o las 50 que puedan entrar por la mañana. Y al final las falsificaciones se suelen repetir. No hay 100.000 tipos de falsificaciones. Puede haber, y tirando lo grueso, 400, 300 tipos de falsificaciones. Es cierto que constantemente se está introduciendo una nueva falsificación. Cuando nosotros detectamos esa nueva falsificación, realizamos un estudio, analizamos dónde puede fallar, lo que se denominan los elementos tácticos de detección. Decirle, compañero, necesito una foto aquí a detalle. Con lo cual, lo principal, el conocimiento, la práctica diaria, como siempre se repite en los podcasts de ITEPOL, un policía siempre tiene que estar formado. La formación, la práctica, pero no una formación teórica, una formación real, una formación práctica basada en la absoluta realidad. Y eso es lo que hacemos nosotros en el Punto Atenas. Un policía, un compañero que trabaja en el Punto Atenas, puede ver una media de 50 documentos diarios. Y esa es la mejor herramienta. Además, herramientas de consulta, base de datos, fuentes abiertas y contacto directo con otros países, que también a través de la red Atenas, que hablaremos supongo un poco más tarde, nos ha facilitado muchísimo la verificación de ciertos documentos que eran muy complicados o complejos. Y antes de pasar a esa red de Punta Atenas, me gustaría saber cuál es el horario que vosotros tenéis. A día de hoy trabajamos los 365 días al año, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Todavía no estamos 24 horas, esperemos que en verano o poco después de verano ya podamos estar esas 24 horas tan necesarias. Pues sí, además, como tú dices, porque en cualquier momento, ¿y cuando te ocurre esto? El sábado de madrugada, cuando tienes el peor documento y que no tienes a nadie disponible Exacto, por esos grupos que comentabas antes, ¿no? Para que te dé una fiabilidad, ¿no? exacto. Y ahora sí, vamos a hablar de esas colaboraciones internacionales para la lucha del fraude documental, porque como decías, de la red Atenas, ¿no? Pues claro, para conocer documentos, no sé, por ejemplo, de Venezuela, tienes que tener contactos en Venezuela y posibilidad de que te lo verifiquen o saber cómo son esos documentos. ¿Qué nos puedes comentar, Raúl? Bien, pues como os comentaba antes en la presentación, el Punto Atenas es la primera oficina de verificación telemática de documentos a nivel mundial. No existía nada previo, es decir, por eso lo hablamos de un proyecto rompedor. A día de hoy, en 2025, somos el referente a nivel mundial. Voy a poner varios ejemplos. Si bien es cierto, hace cosa de noviembre, en octubre del año 2023, se creó en la Red Atenas. ¿Qué es la Red Atenas? La Red Atenas es una comunidad
de oficinas nacionales de Punto Atenas. Además de contar con el Punto Atenas España, digamos, se han abierto oficinas por todo el cono sur, es decir, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay en breve, Bolivia en breve, Brasil en breve, estas son las tres que quedan, Perú, ¿cuál me queda? Paraguay, es decir, quitando Venezuela, van a estar todos los países de América del Sur unidos. ¿Y Venezuela Por, por algo en concreto que no? bueno, Venezuela, por el régimen que tiene, va a ser complicado en los próximos años, Vale, porque no, al lo digo final, porque tenemos nosotros muchas actuaciones con conductores que te presentan el permiso, que ahora es autoimprimible, etcétera, etcétera, y que intentan manipularlo también. bueno, el tema de Venezuela es que es un régimen corrupto, en que hay una cantidad brutal de expediciones fraudulentas que ahí es complicado contactar, pero al final la red Atenas viene de la mano de FIAP y en concreto el proyecto Eurofront de la Unión Europea. Los fondos que se llama la seguridad, la triple frontera, el cual nos conocieron, pensaron que esto encajaba a la perfección con la seguridad fronteriza que ellos estaban trabajando desde hacía años y fue cuando impulsaron, gracias a ellos, la red Atenas, al cual se han unido pues, todos los países. ¿Qué consiste esta red Atenas? Pues estamos 15 días, por ejemplo, en Chile, que fue la última oficina en la que abrimos, dando formación básica de falsedad documental, otra semana formación de cómo se implementa o ya específica para montar el punto Atenas, y luego nos traemos a esos compañeros a España a estar trabajando con nosotros, en este caso fue la PDI y Carabineros, Policía de Investigación, con los que van a implementar el punto Atenas en Santiago de Chile. Con lo cual, ya no solo es compartir una formación común, sino que nos conocemos y es una comunicación directa y personal. Porque yo no llamo a Chile, llamo a mi compañero Juan, oye Juan, necesito esto. Se trata de esa inmediatez y así en todos los países. Compartimos reuniones bimensuales, una newsletter, formación y muchos más proyectos para unir esta comunidad que al final tenemos que tener en cuenta. La falsedad documental no es algo nacional, no es algo regional, es un hito global, que detrás de la falsedad documental se esconden delitos de mucha mayor gravedad. Con lo cual, la única manera, y digo la única manera de combatir la lucha de la falsedad documental, porque no luchamos contra un documento falso, que va con un documento falso siempre por otra razón. Mínimo, lo que hemos hablado de libro, de la entrevista última con el compañero, que lo estaba escuchando estos días, un poco para preparar esta, ¿no? Desde lo más básico, que es el reparto de mercancías, de productos por Internet, hasta cualquier actividad delictiva, incluida terrorismo, trata de personas, tráfico de drogas, absolutamente todo. Absolutamente todo. Por eso, para nosotros, uno de los pilares fundamentales del Punto Atenas, o por lo menos mi parte, ¿no? Una parte importante de mi actividad formativa es la formación, o mejor dicho, la concienciación del delito de falsedad documental a través de la formación. Pero una formación no teórica, no. Una formación práctica, una formación real, una formación de que un compañero con ya sea un curso de 2 horas o 4 horas o 8 horas va a salir diciendo, ese documento es falso. Claro, si tengo una formación de 2 horas, digo, pues es falso, sé A que es medias. falso, pero voy a llamar. ¿No? El de 4 horas voy a decir, pues este seguro que es falso, mira, esto de aquí. Y el de 8 horas ya haces la comparación de todo. Pero son formaciones reales. Pero aquí voy a hacer un inciso de tema de lo importante que es la formación. Hay cursos que se dedican durante 2 semanas a hablar de medidas de seguridad de falsedad documental. Esa información es inasumible. Esa formación está bien para un policía que se va a dedicar a peritar un documento en el que tiene todo el tiempo del mundo para realizar su informe pericial. Pero para un policía de calle, lo que necesita son las herramientas fundamentales para detectar un documento. Primero, conocer el marco jurídico. De nada me sirve conocer medidas de seguridad si no sé si ese documento es susceptible de falsedad documental. Es decir, si encaja con el precepto del 390 o del 392. Luego también
hablamos de la concienciación, de la problemática que existe con la falsedad documental. Pero, Carlos, si me das la oportunidad, quiero también hablar de la problemática que se esconde detrás de la falsa documental. Porque al final me pones un micrófono y yo te voy a contar aquí mi libro, nunca mejor dicho. Es tu podcast, ya lo sabes. Sí, sí, sí. Ya te he dicho que tiempo no tengo. Y luego yo tampoco, o sea que perdona compañeros que estoy escuchando, que esto no va a ser un podcast. Venga, sí, vamos a intentar no irnos por las ramas. Entonces, esa formación tiene que ser vital. Mirad, Carlos, antes estaba escuchando el podcast de una persona que admiro profundamente todo lo que ha hecho, que es Samuel Vázquez del siglo XXI. O sea, me parece impresionante todo lo que está haciendo. Y él habla de la formación como eje principal o fundamental. Es totalmente real. Y como dice mi amigo Carlos de Tarifa, un policía que no está formado es un policía desarmado. ¿Cuánta verdad hay detrás de esas palabras? Samuel habla de que la formación tiene que ser, primero, tema de jiu-jitsu, que lo que hablaba, me parece correcto, tema sanitario y tema jurídico. Bien, y yo he hecho en falta una cosa, el tema de la falsedad documental. Yo siempre he dicho, un buen policía, como principales atributos en la formación, primero, seguridad jurídica, saber el código penal. Un policía que sabe el código penal no le torean, porque sabe, si me está vacilando, o te engancho por aquí, o te engancho por esta, o te engancho por esta, pero te voy a enganchar. Tú no te ríes de un agente de autoridad, pero no te estás riendo de Raúl. Están riendo de una parte fundamental de la garantía de derechos de un Estado, que somos los policías. Siempre me gusta decir que tienes que valorar a un país, la calidad del país, por la calidad de su policía. Y aquí en España tenemos de las mejores policías que hay a nivel mundial, pero sin duda, ¿eh? Bien, por tanto, un buen policía formado tiene que ser la seguridad jurídica, saber actuar. Segundo, seguridad física, a través del jiu-jitsu, defensa policial aplicada o otras que inciden directamente en nuestro trabajo diario. Pero no el típico tatami, kimono, cógeme de aquí y luego te vas. Eso son mentiras. Eso, bueno, tampoco me voy a ir por ahí, pero en fin. Y también tiro, defensa y tiro. Pero no tiro estático, ¡pim! Eso no existe tampoco. O sea, es dinámica. Un policía, cuando te dispara, no te quedas parado. Te mueves y disparas como puedes. Y la tercera cualidad, es decir, jurídico, defensa a tiro, ¿para qué? Para darte seguridad a ti, a tu compañero y por tanto al ciudadano. ¿De acuerdo? Un policía seguro funciona, un policía que no es inseguro no funciona. Y tercero, la de muchas otras tantas cualidades, la falsedad documental. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con animales, trabajamos con personas a las cuales tenemos que identificarlas. Y aquí, ¿por qué es tan importante conocer un documento? Porque la persona, mira, tenemos que tener en cuenta que hoy vivimos en sociedades modernas. Y una sociedad moderna se caracteriza por algo. Bueno, por muchos factores. Pero para mí el principal es el anonimato de sus ciudadanos. Hace 30 años en los pueblos, tú conoces a toda tu calle. Si es un pueblo pequeño, conoces a todas las familias, a todos los habitantes. La sociedad actual, en las grandes ciudades y las ciudades no tan grandes, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién conoce al vecino que tiene arriba? Que está a 2 metros sobre su cabeza. ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe cuál es su nombre? ¿Cuáles son sus hijos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? No sabemos, la mayoría de nosotros, si ven grandes ciudades, no sabe el nombre de esa persona. Ese anonimato de las sociedades actuales, modernas, se rompe con el uso de un documento. Por eso, como policías, es tan importante conocer cómo es un documento para saber quién es la identidad real de esa persona. Mira, Carlos, hoy en día es un delito, la falsedad documental, extremadamente habitual. Es uno de los delitos más habituales, por una sencilla razón, porque no existen las fronteras. Porque, y más en España. Mira, en España tenemos 3 factores que hacen que sea uno de los países con más documentos falsos de todo el mundo. Primero, vivimos en un país maravilloso. ¿Y qué implica esto? Tenemos buen clima, buena gastronomía, buenas personas,
buena cultura, con lo cual hace que seamos el segundo país a nivel mundial receptor de turismos, de turistas. Quiero recordar que miré perdón, que no he mirado el dato concreto, me gusta siempre tenerlo ahí, pero creo recordar que en el año 2020, antes del COVID, tuvimos 187 receptores de 187 nacionalidades. Además, somos el país de residencia de los mayores jubilados de Unión Europea. Igual que a nivel europeo, todos vienen acá. Buena cultura, buena comida, buena gente y buen clima. Y además somos la puerta de entrada a Europa, desde África y desde América. Pero es que además estamos en la mitad del mundo y todas las migraciones que ocurren desde Oriente hacia Occidente pasan por España, porque el otro lado del globo está el océano Pacífico, que es inmenso. Por ahí las rutas son muy complicadas. Por lo cual, todas las migraciones de chinos, vietnamitas, indios, nepalíes pasan por Europa y más concretamente por Madrid, principalmente para ir hacia Estados Unidos. Con lo cual, aquí tenemos una cantidad ingente de documentos. ¿Y para qué se utilizan los documentos? Bueno, los documentos, claro, aquí voy a llevar otra reflexión. Cuando estaba en la calle, yo veía una falsa documental, una persona que iba con un documento falso. Y por otro motivo, que podía ser porque carecía de permiso de conducir, ¿no? El caso que del podcast anterior, el tema de Globo, de Libero, etcétera. O persona que ocultaba su identidad porque tenía alguna requisitoria policial o judicial. Pero claro, estando donde estoy ahora, ves una visión una visión más global, la problemática de la falsa documental. Detrás de la falsa documental se esconde todo. La globalización ha traído cosas buenas, pero también ha traído la globalización del delito. No hay malo que no se precie, malo que se precie, que no vaya con documento falso. Todos los malos van con documentos falsos. ¿Y es fácil comprar un documento falso? Mucho más fácil que antes. Antes estaba el falsificador de una organización que contrataban 2 o 3 organizaciones y te lo hacían en su laboratorio, no como las películas, el documento falso que daba para la ventanilla. Eso ya no existe. Hoy todo se compra por Internet, se encarga por Internet. Con un teléfono envías tu fotografía, pagas por PayPal y en 2 semanas tienes tu documento falso entregado por un repartidor de DHL. Es extremadamente habitual. ¿Y para qué se utilizan los documentos falsos? Para cualquier delito. Ocultar identidades, residir de manera legal, entrar en un país, trata de seres humanos, tráfico de personas. Y todo eso lo tenemos en España, como principal país en la lucha. Por eso el tema de Punto Atenas es un país ideal para la lucha contra la falsedad documental y, como nos gusta decir, contra todos aquellos delitos que se esconden tras este fenómeno de la falsedad documental. El Punto Atenas no es una oficina de verificación de documentos, es además una oficina que colabora con muchas otras unidades de Policía Nacional en la lucha contra delincuencia itinerante, localización de fugitivos. Mirad, por darte un dato, cuando nosotros vemos una persona que se oculta con un documento falso, hacemos siempre una perfilación. ¿Qué es un delibero? Bueno, pues ahí lo dejamos. Poca información, pues una persona que como modo de vida está repartiendo, es una persona que ha venido aquí a mejorar su vida. Con lo cual, tiene que trabajar, si es que es lícito. O sea, una reflexión. Nosotros, lo que es el primer mundo, mira, los datos de las personas que vivimos en nuestro planeta, en el maravilloso planeta, se actualizó hace unos días. Somos 8.100 millones de personas. Y se entiende por primer mundo, es decir, lo que nos dice la OCDE, América, parte de América, Europa y otras regiones, es entre 1.200 millones y 1.400 millones. Es decir, un 17% de la población. Es lícito. Nosotros lo que estamos escuchando este podcast, hemos tenido suerte en nacer en un país, en el primer mundo, un país maravilloso como es España. Pero no es la realidad, no es la mayoría, somos de hecho una minoría. Es lógico que cualquier persona quiera mejorar para él, para sus seres queridos, para sus hijos y venir a emigrar a un país donde se pueda desarrollar de manera legal o de manera ilegal, como haremos cualquiera de nosotros.
El tema es que aquí se juntan organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de personas que quieren mejorar. Evidentemente, una persona que trata de venir, como nos ha pasado casos de un iraquí con su mujer y sus 2 hijas, 3 hijas, estaban huyendo de un régimen, con documentación falsa, evidentemente. Pero quien mueve a esa gente son organizaciones criminales que hacen uso de documentos falsos. Por eso la falsedad documental es algo tan extremadamente habitual. Es el primer delito de esta sociedad moderna. Antes comenté el tema de sección de fugitivos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En 2021 ayudamos a detener a un fugitivo que identificamos. El año pasado cerramos con 48 fugitivos, mafiosos italianos, que llevan 20, 30 años fugados de Italia, pertenecientes a la Camorra, Ndrangheta, Cosa Nostra, criminales de guerra, fugados por dobles asesinatos, sicarios. Todo eso se esconde detrás de compañeros que paran a un documento, a una persona, lo identifican, nos envían la imagen. Es decir, que nosotros no solo decimos si el documento es falso o no, además emitimos el informe técnico y además realizamos esa perfilación criminal, realizando una búsqueda por huellas, por facial, a nivel nacional, a nivel internacional, contactando directamente con los países para saber quién es esa persona realmente. Y es un poco la importancia de falsedad documental, que no solo hacemos verificar documentos, sino que tratamos de localizar quién es esa persona realmente. Es decir, cuando yo detengo a una persona y lo dejo a disposición de la instrucción de ese atestado, quiero que esa persona, que se sepa quién es realmente. Si bien es cierto, por el tema de las tiempo máximo de detención de las 72 horas, que hay en circunstancias que no hemos podido identificar a esa persona. Y cuando sabemos que esa persona es un criminal de guerra, pues una persona con 23 asesinatos, como ha habido de Salvador, y ya estaba en la calle. ¿Qué hacemos? Ya tenemos sus huellas, grabamos controles específicos. Y cuando esa persona que ha salido, que la han detenido, ya no tiene ningún tipo de miedo, porque sabe que no lo han identificado. Por lo cual, cuando vuelva a pararlo otro compañero, le va a saltar ese control específico y va a saber quién es esa persona realmente. Haciendo una recapitulación de todo lo que has hablado, Raúl, me gustaría, bueno, has hablado del tema del podcast de Delivery, ese es del compañero Zarcos, que rara es compañero que está en mi unidad, rara es la semana que no contacta con vosotros, ¿vale? Junto con Juanjo, porque han parado a algún venezolano, etcétera, etcétera, para revisar esta serie de documentos. Has hablado muy bien también de Samuel, ¿vale? Que lo tuvimos aquí también, de aquí haciendo una entrevista, le mandamos un fuerte abrazo. Y luego también me gustaría, que ya lo sabes, que te lo envié en Interpol, en el curso que hicimos de inteligencia artificial, que luego te preguntaré si utilizáis inteligencia artificial o cómo la veis para implementar. Hicimos un GPT, ¿vale? Hizo David Morro, el abogado, de verificación operativa de documentos, ¿no? Que el GPT lo que te permite es enviar un documento y más o menos te da una fiabilidad, ¿no? ¿Cómo ves implementar este tipo de herramientas para la verificación esta de documentos? Interesante cuestión, interesante cuestión. Bien, toda herramienta siempre es de ayuda. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que esperemos que se lleve a buen término, con un gigante de desarrollo de aplicaciones informáticas, de sistemas de seguridad en fronteras, para desarrollar que cualquier policía, o sea, esto es nuestra idea, a lo mejor dentro de unos meses sale, no lo sé, pueda tener en su teléfono móvil una herramienta para contactar con nosotros y que además, una app, pueda utilizar algo de inteligencia artificial, llamémoslo de esta manera, que haga un primer filtro para saber si ese documento es un documento susceptible de poder ser falso o, por el contrario, va a ser posiblemente auténtico. En caso de ser falso, nos lo envía a nosotros directamente, o sea, es un canal como intermedio,
y en caso de ser auténtico, si le suscita dudas al interviniente, también poder enviarlo a nosotros. Es decir, nunca va a ser algo definitivo o nunca entendiendo en los próximos 10, 15 años. No va a ser algo que a un 100% te puede decir si el documento es falso, el documento es auténtico. Si bien, sí te puede hacer una primera criba, una ayuda a los compañeros de Punto Atenas a verificar ciertos patrones que va a servir de ayuda. Pero siempre va a tener que haber un experto del Punto Atenas para decir, en conclusión, si este documento es un documento falso. Pero sin duda, ayudan. Cada vez hay varias asociaciones, compañeros de Tour for Core que están desarrollando ahí una herramienta es maravillosa, tiene una base de datos también brutal, que bueno, que entre todos se hace algo más accesible, algo que hace unos años era algo como solo para expertos, que era la fase 2. Antes he hablado también del tema de la formación, ¿no? La formación que es relevante. Nosotros siempre decimos en ITPOL, en nuestras formaciones presenciales, bueno, nuestras formaciones que son tácticas, defensa y demás, que el primer objetivo siempre tiene que ser la integridad física, luego la integridad jurídica y luego la administrativa, ¿no? Que es lo que tú comentabas de la defensa y el tiro, y luego ese conocimiento jurídico del derecho penal, derecho procesal penal, etcétera, etcétera. Ahora te voy a lanzar una pregunta, no sé si a lo mejor comprometida o no, pero ¿podría ser posible que a lo mejor por un mal conocimiento de actuación, una persona que se identifique y que esté en situación irregular y tenga un documento falso, si se hace una mala gestión, esa persona pueda pasar a tener un documento o que quede registrado como regular? Uf, bien. ¿La omitimos? No, 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 me parece maravillosa la pregunta. Maravillosa. Vamos a meternos en esa piscina. Venga, reflexión para todos aquellos que sí se escuchan. ¿Quién de vosotros ha detenido alguna vez, por cualquier delito, a una persona que se identifica, por ejemplo, con una carta de identidad de Rumanía? O robo con fuerza, robo con violencia, malos tratos, seguridad vial, por cualquier delito. Para no solo decir una nacionalidad, vamos a decir también ahora una carta italiana. Por ejemplo, una carta francesa o un DNI belga. Por cualquier delito, pensad cuántas veces hemos detenido a una persona con, por ejemplo, un magrebí con una carta de identidad de Bélgica. Lo detenemos por cualquier motivo, que no sea falsa documental, por cualquier ilícito penal del Código Penal. Lo detenemos y ¿cuál es la actuación que hacemos en la inmensa mayoría de casos? Vamos a las dependencias policiales y depende la localidad, depende el cuerpo policial, o hacemos una minuta o hacemos prácticamente todo el atestado, solo las hojas amarillas o solo los derechos, pero cuanto mínimo vamos a hacer un documento donde presentamos a esa persona en calidad de detenida por el delito por el cual hemos privado de un derecho fundamental recogido en la Constitución y que presentamos al instructor de la Guardia. Si ponemos, por ejemplo, malos tratos, algo habitual, y cogemos esa carta de identidad, o sea, DNI, que en este caso es una carta rumana. ¿Qué datos colocamos en la presentación de este detenido? Pues los datos que figuran en el documento. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento. El nombre de los padres siempre no viene y tengo que preguntárselo. No, ¿cuál es el nombre de los padres? Venga, domicilio, ¿tienes domicilio conocido? ¿Tienes un teléfono? Y luego, aquí viene lo moñar. ¿Documentado o indocumentado? Carlos, ¿qué me dices? ¿Cómo lo ponemos? ¿Documentado o indocumentado? En No, ¿cómo se debería hacer? ¿Cómo se hace? principio documentado. Documentado. ¿Y nacionalidad? ¿Qué nacionalidad le ponemos? La que figura en el documento. Es decir, Bélgica, Rumanía, Bulgaria, Italia o cualquier otro país, que normalmente son países que son nuestros vecinos. Es decir, que no son países extranjeros, que están dentro del régimen, de ese espacio común que llamamos la Unión Europea, con la libertad de fronteras. Bien, y una vez que acabamos con todo el trámite, cuando presentamos ya el detenido, cuando lo ingresamos, ¿qué hacemos con esta carta de identidad?
de la persona que hemos detenido. ¿Qué La devuelves. hacemos? La devuelves. ¿Y dónde va esa? Venga, compañeros que estoy escuchando, ¿dónde la metemos? En la bolsa blanca de a sus pertenencias. ¿Sí o no? Bien, pregunta, compañero que estás escuchando el podcast o viéndonos en YouTube. ¿Alguien ha comprobado la realidad de este documento? ¿Alguien ha comprobado si ese es un documento real? ¿No? A lo mejor hemos hecho la mejor actuación de nuestra carrera policial. No sé, una persona que estaba violando en un parque a las 3 de la mañana a una pobre chica. Y lo vemos porque vemos moviéndose unos matorrales. Llegamos, actuamos, evitamos ese delito tan grave, cogemos a esa persona, la llevamos a comparecencia, vamos a comparecer, la presentamos, la grabamos como italiano y nos vamos a casa siendo Superman, sintiendo que el trabajo que hacemos es un trabajo maravilloso, que tenemos el mejor trabajo del mundo. Pero ahora viene la reflexión. ¿Qué ocurre si el documento en el cual nos hemos basado para toda nuestra actuación policial es un documento falso? Que esto no era ninguna crítica, ni mucho menos, sino como bien has dicho, es una reflexión y por ahí pues esa posibilidad de dar a conocer estos casos que ocurren, por desgracia, y la necesidad que bien avanzabas antes del tema de la formación, ¿no? Porque claro, si yo no tengo ese conocimiento que puede ocurrir, pues oye, que lo estoy haciendo, como tú bien has dicho, me voy a casa y he hecho un buen trabajo. Pero de ahí esa posibilidad de ahora, a partir de ahora sí, que sea necesario preceptivo comprobar esos documentos, ¿no? Para ver quién es esa persona que se ha identificado con ella. Sí, y además, ¿por qué es tan importante? Porque si es la primera vez que se le detiene en España, si la primera vez que se le ponen las huellas, ¿qué va a figurar en personas? ¿Qué nacionalidad va a figurar en las bases de datos policiales? La del documento, que es un documento que hemos dicho Rumanía, Bulgaria, Italia, Bélgica, Francia, es decir, una persona que ya es comunitaria, que no podemos expulsar, porque es como una persona, lo mismo es un ciudadano valenciano, un ciudadano de Cuenca, que un ciudadano de Madrid. Exactamente lo mismo ocurre con un francés, con un belga, con un rumano y con un búlgaro. ¿Y esto qué implica? Que una cantidad ingente, brutal, que no me atrevo a decir ese dato públicamente en este medio, tenemos una cantidad absolutamente brutal de personas que como modus vivendi le delinquen, que están grabados como comunitarios cuando no lo son. Cuando son subsaharianos o argelinos o marroquíes, que están grabados con documentación de Bélgica, con documentación de Francia. Y del mismo modo que tenemos otra cantidad ingente de europeos extracomunitarios del este de Europa, que están grabados con naciones de Rumanía, con naciones de Bulgaria, que son auténticos delincuentes que no podemos expulsar, que ni siquiera podemos iniciar un procedimiento de extranjería porque están grabados como comunitarios. Y tanto es así que cuando se hace ese detenido, cuando se graba en las bases de datos policiales, luego hay que hacer una asignación de NIE, número de identificación de extranjeros, que si viene un francés o un portugués no es un extranjero, hay que asignar ese número, que empieza por X, por Y, ¿no? Que todos lo conocemos, para asignarle, si queremos sancionar, si queremos a nivel policial o a nivel de administración. Pero esta persona con ese número de NIE ya puede ir al médico, hacer una oposición, sacarse el permiso de conducir. Y todo esto lo ha obtenido de manera fraudulenta. De hecho, antes, Carlos, me preguntabas, ¿es habitual ¿no? El uso de documentos falsos para regularizarse? Pues mira, más de un 20%, más de un 20%, bastante más, pero más de un 20% de los detenidos que se hacen con documentos falsos comunitarios de cartas de identidad, cuando consultamos esa identidad en Adextra, que es nuestra base de datos de extranjeros, han obtenido el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea
denominado CERCU el que asigna el NIE de manera legal. Es decir, y partimos del supuesto que hemos comentado de la mejor actuación que hemos podido realizar, con un documento de identidad de un país comunitario que no conocemos, que no comprobamos, pero que ponemos todos los datos al presentar ese detenido, y era la primera vez que se detenía. Esa identidad es hasta que se muera o se vaya de España. No se le va a poder echar, porque cuando tú te mosques y lo llevas a efectos de identificación, porque a lo mejor conoces perfectamente el idioma francés y dices, este francés no es de Francia, ese francés es de África, y lo llevas a efecto de identificación, cuando le pongas las huellas, ¿de dónde va a figurar que esta persona? Francesa. Te metes en la destra y figura que es de Francia. Imagínate el problema que tenemos. Pero es que es otro, y bueno, y también, o sea, es que es increíble. Pero cuando llegan los nuevos componentes, los nuevos compañeros que van a pasar a formar parte del equipo de Punto Atenas, la primera premisa es analizar el archivo del documento que estamos recibiendo, no el documento. Pues no es lo mismo un PDF, un correo que recibimos con una imagen de JPG de 5 megas, en el que solo se ve una parte del documento, de una imagen en PDF digitalizado para extraer el OCR que pesa 30K. Si yo veo una imagen de 30K en PDF, no estoy viendo el documento real. Y a lo mejor eso me puede hacer que dé una falsa conclusión o que no tenga indicios razonables para decir que ese documento es falso. ¿De acuerdo? Bien, imagínate, Capo. Y siempre me gusta decir que el sistema es absolutamente perverso, pero no por malicia, no por desconocimiento. La falsedad documental, como siempre he dicho, es esa gran desconocida a nivel social, a nivel policial y a nivel de cualquier administración. ¿Y por qué te cuento esto? Ahora, todos los trámites de la digitalización de los procedimientos administrativos te permiten que a través de tu ordenador, de tu escáner o de un teléfono móvil, puedas iniciar los trámites de extranjería, trámites de nacionalidad. Nosotros hemos recibido de investigaciones, de grupos de investigación, oye, ¿me puedes verificar este documento? Que creemos que la nacionalidad que ha pedido es en base a documentos falsos. Hay varias aplicaciones que lo que hace es escanear todos los documentos y subirlos a la administración, a la delegación de gobierno, a quien corresponda, ¿no? Bueno, nos han llegado expedientes de 40 a 50 hojas, es decir, las 32 hojas de los pasaportes escaneadas, certificado de penales, certificado de nacimiento, todos los documentos que se exigen para esos trámites, que todo el archivo, las 40 o 50 hojas, pesan 125K. Y así se están dando nacionalidades, se está regularizando gente. Si nosotros como expertos no podemos comprobar la realidad de esa documentación, ¿cómo hacen gente sin información? O sea, el sistema es perverso. ¿Y por qué también es perverso? Vamos más allá. Venga, compañeros, otra reflexión. ¿Cuándo hemos detenido a una persona por falsedad documental? No un PNC, perdón, Permiso Nacional de Conducir, sino un documento que oculta su identidad. Ese documento que oculta su identidad, por ejemplo, hemos puesto antes de la carta de identidad francesa, falsa. Nos llamáis a Punto Atenas y decimos, compañero, falso. Emitimos el informe técnico que enviamos a la oficina. Venga, Carlos, ayúdame. ¿Qué nacionalidad, qué datos colocamos en la presentación del detenido? Francés. Nombre. No tenemos otra identidad. No sale nada por huellas. No tenemos nada más que el documento falso. Y evidentemente el tío que va con documento falso es por una poderosa razón. Porque siempre es delito. Siempre es delito. Con lo cual, ¿qué nombre le colocamos a esta persona? Exacto. Ahí vemos que El, el sistema es perverso y que no, y que falla. Entonces habría que mejorarlo de alguna forma. claro, aquí, y déjame continuar, perdóname por cortarte, ponemos el nombre que figura en el documento o el que él nos manifiesta. Apellido es lo que él nos manifiesta. Evidentemente aquí lo colocamos como, por favor, indocumentado. Si lo presento con un documento falso, siempre va a estar indocumentado. Y aquí viene lo importante. ¿Qué nacionalidad le colocamos? ¿Quién? La que él manifiesta. Venga, francés. Pues ya es francés para toda su puta vida. Porque no tenemos otra nacionalidad. Con lo cual, cuando se le inicie o se le abra expediente en extranjería,
El compañero de extranjería no va a bajar a comprobar el documento porque es falso. Va a coger lo que ya está escrito y pone Francia, que no está comprobado, y en la destra le va a asignar un número de NIE con una identidad falsa francesa, que tampoco vamos a poder expulsar. El sistema es absolutamente perverso. Y aquí, Caco, para que veamos la profundidad, que yo antes no la tenía. En el año 2010-2011 leí un estudio francés que decía que el 7% del PIB francés se había mermado por el tema de la falsedad documental. Por tema, claro, yo lo pensaba, yo pensaba desde que estaba en la calle, el tío que va con documento falso, un DNI, ¿cómo va a ser un 7%? Es una auténtica barbaridad. Si ahora estamos con el 2% de gasto en defensa y es como algo absolutamente inasumible, ¿cómo va a ser un 7%? Pero hoy en día, después de la visión global a nivel mundial que tenemos de la falsedad documental, y más en España, ese 7% me parece que se queda corto. Y vamos a citar varios ejemplos. Hace 3 veranos salieron varias noticias de personas de origen africano en Euskadi que podían solicitar la renta básica de integración, no me acuerdo las siglas, es un GRI o algo así, o Renta Garantía RGI o algo así, integración. Había defraudado en apenas un año y medio más de 1.680.000 euros. ¿Y cómo había ocurrido esto? Pues de manera muy sencilla. Esa persona, ahí en Euskadi, tienes derecho, cuando yo quiero recordar, esto no lo estoy diciendo de cabeza, a lo mejor me patina algún dato, perdóname si no soy fiel a esta información. Creo que con 3 años tienes derecho a esta renta de garantía, residiendo de cualquier manera, ¿vale? O residiendo, dejémoslo ahí, residiendo. Te dan ayudas o una vivienda para vivir. Y te dan ayudas por ti y si tienes hijos, además por hijos. Estamos hablando que puede haber ayudas que rondan los 1.500 euros, 2.000 euros. Bueno, pues una persona, un visionario, que realmente era un visionario, se falsificó 78 pasaportes con 78 identidades, que presentó en 78 sucursales bancarias para sacar 78 cuentas con 78 tarjetas y que presentó en 78 ocasiones para recibir las 78 rentas de garantía de integración. Pero es que a su vez tuvo que falsificar para que tuviese más cuantía estas ayudas los hijos que aportaba. Es decir, ¿cuántas falsificaciones realizó para llegar a tener en apenas un año, más de 1,5 millones de euros? Pero es que esto no fue solo eso, sino que ha habido mucha gente que ha ido detrás, que han detectado no tantos casos, pero sí 15, 8, 12, con lo cual ese 7% se me antoja que incluso corto. Sí, sí, no, y la pregunta que está haciendo todo el mundo, como me hago yo, es: ¿y ese dinero lo han devuelto? ¿Qué van a devolver? Ahora, ya que has comentado varios casos, ¿alguno así que te recuerdes que haya sido más complejo o que os haya llamado esa satisfacción, ¿no? Cuando lo habéis detectado. Pues te voy a citar 3 casos. Voy a ser rápido. El primero, y gracias a la red Atenas, empezamos a verificar los compañeros de Ecuador. Ecuador es impresionante como trabajo, es una maravilla tener a compañeros aliados en la lucha contra la falsa documental al otro lado del continente, es brutal. O sea, el tema de la red Atenas, la verdad que es un sueño hecho realidad. Bueno, en general este proyecto de Punto Atenas, pero el tema de la red es exponencial. Nos llama Ecuador y nos consulta unos documentos. Claro, tema de que no nos dio tiempo, lo dejaron embarcar y cuando comprobamos la identidad de esta persona, la identidad real de esta persona, ya estaba volando. Pero claro, tenemos 10 horas para hacer gestiones. Era un asesino, un sicario de la Mara Salvatrucha que tenía una notificación roja de Interpol. Cuando llegó a Barajas, ya habíamos avisado a los compañeros de Barajas, al coordinador, estaba esperando un radio patrulla. Detenido. La policía, en un Twitter, hace alusión al trabajo de la red Atenas, Punto Atenas, Eurofront, y es al final quien nos ha ayudado a desarrollar todo este proyecto, y a El Salvador, como era uno de los suyos, de la Mara Salvatrucha. El propio presidente Bukele nos felicitó diciendo: gracias, compañeros,
aquí nos encargaremos de él. Sí, me acuerdo de eso, porque además creo que luego generó polémica, ¿no? Porque él pidió la extradición y el gobierno español no se lo quería mandar, ¿no? Creo que es ese caso. Bueno, más concretamente, esta persona solicitó protección internacional, pues decía que en El Salvador no se cumplirían sus Exacto, sí, algo derechos así era. fundamentales y España no hemos quedado un asesino. Y además, Bukele salió en una entrevista en la BBC, brutal, hablando de este caso. Pero bueno, eso ya no es cosa nuestra. Exacto, no entramos. Yo, como policía, estamos muy orgullosos de, al final, los policías somos algo, el garante de esta sociedad y cuando pasen los gobiernos sucesivos, este y pasan todos, quedaremos nosotros como fiel reflejo de la maravillosa sociedad que somos. El otro Exacto. ejemplo fue, creo, Islas Canarias, no me recuerdo si era Lanzarote, Fuerteventura, era Lanzarote. Nos llama un compañero por un permiso de conducir que tenía dudas, lo vemos, compañero, esto es falso. Dijimos, ¿tiene carta de identidad italiana? Y dicen, sí, pero va a ser bueno. Es una persona que tiene varias pizzerías, que lleva 30 años en la isla y que todo el mundo lo conoce. Digo, bueno, mándanos ese documento. Cuando lo analizamos, hay un documento falso. Bien, a través de diversas gestiones, en poco tiempo, supimos quién era realmente. Una persona, un mafioso que lleva más de 30 años fugado de Italia. Imaginaos cuando llamamos a los compañeros, oye, compi, sigues con el lobo, siéntate, que te voy a contar una cosa. ¿Y cuál era la otra? Sí, la tercera, que fue algo muy reciente y que, por cierto, aprovecho, nosotros en el Punto Atenas hemos empezado a sacar una newsletter que sacamos todos los meses. ¿Para qué? Para dar pues esa visibilidad a la importancia de la falsedad documental. Que la Eh, publicamos, que me la envías y la publicamos en nuestro canal de Telegram. Exacto. Pues creo que en la del último mes hemos puesto intervenciones de compañeros, o sea, cosas que los compañeros hacen para dar esa visibilidad y que todos nosotros podemos llegar a tener algo similar. Mira, eh, fue en Cataluña identificar a una persona, ¿vale? Pero típico, un control, horas de noche, le dejaron continuar. Pero el compañero nos mandó las imágenes de un pasaporte de Bélgica, el nuevo pasaporte, que es una serie conmemorativa de Tintín, es una auténtica pasada, a los frikis, perdonad, pero si queréis ver, es una pasada. Y vemos que es falso, es un documento bastante reciente, con unas medidas de seguridad bastante no aceptables, o sea, un pasaporte realmente cojonudo, un pasaporte muy bien hecho, era falso. Claro, aquí siempre decimos lo mismo. Eh, el nivel de falsificación es directamente o indirectamente proporcional al hijo puta que es el tío que va con este documento. Es decir, si la falsificación es muy mala, el tío no es muy malo. Pero si la falsificación es muy buena, el tío es un HP de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tiene los medios económicos y los recursos para conseguir una falsificación extraordinaria. Que, por cierto, a nosotros no nos escapa ninguna falsificación. Sí, tenemos buenas imágenes, que falsificación perfecta no existe. Con lo cual, aunque la persona ya no estaba detenida, cogimos esa imagen, colaboramos también muchísimo con la sección de criminalística de Policía Científica, el área de reconocimiento facial, recortamos la imagen, se la mandamos y nos dicen quién era. Otro tío con una notificación roja de Interpol. Son malos de verdad. Claro, ¿qué hacemos con estas cosas? Nada, cogemos, grabamos un control específico a ese documento que sigue circulando y que esa persona, mejor el primer día que lo paran, tiene miedo que le puedan detectar que es un documento falso, pero cuando lo han parado 4 veces, esa persona ya no se desprende ese documento porque él tiene la seguridad, la certeza de que ese documento es perfecto, que casi lo es. Así que grabamos un control específico y esta persona cogió un barco, estaba entrando en Barcelona y los compañeros de fronteras les saltó el documento y dijeron que era falso. Y así se hizo una actuación impresionante, en colaboración en el engranaje que hacemos desde los compañeros de Punta Atenas. O Que tengo sea, auténticas máquinas y frikis que aman su trabajo. pues ahora el siguiente, vamos a entrar también sobre la formación que dais vosotros, pero me viene a la cabeza una pregunta, ¿no? Porque ahora, como bien sabes, pues el DNI 3.0, que va a ser digital, el permiso de conducir, que es digital, que te enseña que se identifica a mucha gente. ¿Se puede llegar, o imagino que sí, que sea muy complicado, pero ¿se podría falsificar estos medios, esta identificación a nivel electrónico? Pues esa es otra pregunta
Bien, sí y no. Pero, Es decir, y te voy a motivar. Si esto se lo consultamos a la Casa de la Moneda, a la División de Documentación, es decir, eso es imposible. Bien, he escuchado tantas veces que esto es imposible de falsificar y luego lo he visto con mis ojos, que solo es tiempo. Antes hablábamos que ya no existe o que el falsificador de guarida está en desuso, porque ahora existen macrocentros fuera de la Unión Europea que falsifican cientos de miles de documentos, que genera un paquete, pueden ser 2.000, 3.000 euros, y que pueden falsificar 200.000, 300.000 al mes. ¿Cuánto dinero generan estas industrias ilegales? Y que reparten por DHL o por otra empresa de reparto a cualquier parte del mundo. Los beneficios que tienen son absolutamente brutales. Con unos medios económicos así y con gente que contratan, que han trabajado en el marco legal, todo es cuestión de tiempo. Todo lo que hoy en día es imposible, en mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 años, será posible. Hoy en día, el chip de radiofrecuencia se falsifica. Hoy en día, los fondos de impresión offset se falsifican. Hoy en día, el policarbonato es el sonido metálico que era definitorio y definitivo para decir que el documento era auténtico, se falsifica. Por tanto, hoy en día no, pero en X tiempo sí será una realidad. Y hablando del archivo digital, es algo que me gustaría también tratar en este tema, ya que hemos dado la oportunidad. El archivo digital, venga, otra reflexión, compañeros. Pregunta, si hablamos de identificación en la vía pública, evidentemente no en un puesto fronterizo, que esto está pasado por documentos de identidad de viaje, y si no, no vuelas, ni siquiera embarcas en el avión, ni siquiera entras a la zona internacional. Pero en vía pública, si hablamos de identificaciones a menores de 30 años, ¿qué porcentaje en las identificaciones tenemos un documento real y qué porcentaje tenemos que se identifican a través de un teléfono móvil? pues ya te digo yo que últimamente, desde por la zona en la que yo estoy, después de la Dana, te puedo decir que entre un 60 y un 80% se identifica a través del teléfono móvil. Es decir, es una auténtica realidad. Claro, aquí Sí. podemos entrar en debate de un documento que se muestra una persona en un documento falso es susceptible o penalmente relevante. Aquí podríamos entrar en un debate que lo voy a resolver con dos articulados. El primero, artículo 26 del Código Penal, parte general. Y dice que a efecto de este código se entiende documento cualquier, perdón, todo soporte material. Y todo soporte material es todo soporte material. No dice salvo, no, es todo soporte material. Y joder, ahora me he bloqueado. A efectos de este código se entiende documento, todo soporte material con eficacia o relevancia jurídica o algo similar. Bien, cuando tú identificas, Carlos, a una persona, no es Carlos quien identifica a un tío que no le gusta, es un agente que ha jurado prometido a la Constitución y que está realizando labores reguladas en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana y que ante una actitud o ante unos hechos de investigación o de prevención de delincuencia decides como protector y garante de los derechos fundamentales identificar a una persona. Y si esa persona se identifica con un teléfono móvil que dice que es su documento, eso, y según el Código Penal, es un todo soporte material. ¿Vale? Y lo segundo es la 4/2015, ley orgánica que regula derechos fundamentales, como es nuestro trabajo, habla en el artículo 16.2 de la identificación, en el que se podrá identificar a una persona por cualquier vía, incluida la telemática y telefónica. Con lo cual, en base a esto, nosotros estamos realizando consultas de documentos falsos. Es decir, una persona que se identifica, que nos remita la imagen a Punto Atenas. ¿Y cómo lo hacen? Muy sencillo. Compañero, perdón, compañero no. A ver, que no voy a tocar tu móvil, que no lo veo. Mira, mándanoslo aquí para que podamos comprobar bien los datos. Punto Atenas @ policia.es.
y nos lo reenvíen. Y es que en la mayoría de casos es tan curioso que si la fotografía en el documento se llama Rachid, el correo se llama Mohamed. Es algo muy habitual, ¿vale? Bien, de hecho, en una de las reuniones que hemos tenido con científica, desde hace años, científica en su base de datos, donde se llama Principal, donde es una base de datos de registro de las evidencias, ¿vale? De las pruebas policiales, judiciales, desde hace varios años ya tipifican, graban si la evidencia es física, es decir, que es una prueba, un ADN, un documento físico, o es una evidencia digital. Claro, nosotros hasta el año pasado no sabíamos qué documentos habíamos verificado, porque al final lo que nosotros comprobamos son imágenes que recibimos. No sabíamos cuáles eran imágenes que había tomado el policía o con el teléfono oficial, o bien con el escáner, o bien era lo que le había enviado al correo de la ODAC o de la Oficina de Denuncias y lo habían remitido a nosotros. Claro, a partir de ahora, de este año 2025, hemos registrado qué documentos son archivos digitales y qué archivos son o qué documentos son documentos físicos. Bien, más del 30% de los informes técnicos que estamos realizando como documento falso son archivos digitales. Es que no es que reciban el documento falso, le hagan una fotografía. Si es complicado hoy en día detectar un documento falso para alguien que no está formado, imagínate la fotografía del documento falso. Es mucho más complicado. Pero es que hoy en día ya existen aplicaciones que 9 euros, 10 euros, que cualquiera puede encontrar buscando en Internet o en canales de Telegram, en el que tú ya generas el archivo digital falso. Que, no, y te descargas un DNI alemán, un DNI español o un permiso que tú quieras, que se lo genera por inteligencia artificial, pero yo pago 10 euros y envío tu fotografía y los datos que tú quieres que figuren en el documento, y te envía ese documento, ese DNI, prácticamente perfecto, a alguien ajeno a la falsedad documental, sobre la cama, sobre un colchón, sobre la encimera, sobre tu muslo, y lo que tú estás analizando es un documento, o sea, no es un archivo sacado de un Adobe, de Illustrator, no, que hay historia detrás de ese documento, que está sobre una cama, sobre una colcha, es decir, que es totalmente veraz. 10 euros. Pero es que detrás de esos documentos, evidentemente, es que esto es muy sencillo. Cuando se detiene por falsedad documental, en la inmensa mayoría de ocasiones, se detiene por dos motivos, o cuanto mínimo dos motivos. La falsedad documental más el delito por el cual se está ocultando el delito de falsedad documental. Mira, hace poco más de 2 semanas estuvimos dando formaciones al campo de Gibraltar, una formación oficial al campo de Gibraltar, y que todas nuestras formaciones son súper operativas, porque no puede ser de otra manera. Primer día, teoría, pero esa teoría era conocimiento del marco jurídico, concienciación del delito y las 4 ruedas que hablamos en el primer podcast de cómo se verifican. Y aquí abrimos el melón del archivo digital. Y claro, yo hablaba y decían lo mismo, si es que el 80-60% de la certificación la hacemos sobre un teléfono que nos enseña la imagen. Sí, bueno, luego hacemos prácticas y nos vamos a hacer prácticas al puerto de Algeciras. Salimos con los 20 compañeros que llevamos cada uno de los instructores, vemos ahí la explanada antes de entrar en el barco y, hostia, qué maravilla, aquí parados, han pasado la frontera, están ahí, vamos, esto es como una piscifactoría. Tira la caña y seguro que cae algo. El primer documento. Para una persona que se había recorrido desde Alemania a Algeciras con una motocicleta, le paro, pero no sé conducir. Ah, es que se me ha olvidado en el hotel, lo tengo en el móvil. Documento falso. Los compañeros estaban flipando y dicen, pero esto lo habéis preparado. No, el primero. Es algo extremadamente habitual. El archivo digital hoy en día es una realidad. Evidentemente, que esto todo nace a través de tu consulta de la aplicación mi DNI o mi DGT, todo se falsifica. En cuanto a esta industria de la falsificación que mueve millones de euros, millones de dólares, millones de personas a través de todo el mundo.
vea la necesidad de falsificar un certificado digital de un mi DNI o un mi DGT, te lo va a hacer, te lo va a clonar. Sí, que a lo mejor lees el código QR, porque todo se puede verificar. Generas un QR, tú con tu teléfono lees ese QR y no está leyendo la información del documento a través del QR, sino que te manda al órgano que expide ese documento y bajas la información y lo que haces es contrastarla. Eso evidentemente a día de hoy es infalsificable, pero ¿quién llega a analizar el QR? Por eso, importante la formación y ahora me consta, por tu parte, que estáis implementando de Punta Atenas formación a otras unidades. ¿Cómo se está desarrollando y qué requisitos hay que cumplir o cómo lo lleváis a cabo? Bueno, a través de la problemática que tenemos a nivel europeo, con el tema de las fronteras comunes, tenemos varias vulnerabilidades en las fronteras detectadas. Con lo cual, a través de los compañeros de la Unidad Central de Fronteras, vamos a dar formación pues, a los diferentes aeropuertos, puertos que tenemos mayor incidencia en la falsedad documental. Y también aprovechamos para meter unidades que no son estrictamente de fronteras o de extranjería, como unidades de seguridad ciudadana, tan fundamentales desde mi punto de vista. ¿Qué consideras, Raúl, para todo esto que estamos hablando del tema de falsedad documental? ¿Qué cambios o avances legislativos serían necesarios para evitar esta lucha o minimizarla? Pues es complicado, mejor dicho, complicadísimo. Eh, en el podcast de Samuel Vázquez me encantó diciendo que si hay voluntad política, todo tiene encaje legal, ¿verdad? Claro, aquí partimos de algo que es un problema, que es ese desconocimiento real a la falsedad documental. O sea, a todo lo que hay detrás de la falsedad documental, a todo lo que hay en la regularización ilegal de extranjeros, en la nacionalización ilegal a través de documentos falsos a nuevos españoles. Tema de ayudas. ¿Cómo se puede a nivel legislativo? Primero, yo hablaría de concienciación, pero no solo a nivel policial, a nivel administración general. Mira, el tema de Algeciras, me llama el compañero con el que hicimos con el que comparecí, otro Josemi, le mando un saludo, el inspector Josemi, de los pioneros en el archivo digital, de lo cual he aprendido muchísimo. Me llama, decía, fue un orgullo hacer el detenido con él, porque fuimos los dos a por esa persona y por archivo digital, maravilloso, pero según decir falso alemán. Me llama a los 2 días, porque en fase de instrucción solo continuaba el delito del 384, carecer de permiso de conducir, no de falsedad documental. Oye, que no está mal, porque al final esa persona que ha conducido un vehículo motor se la ha sancionado, pero que ahí habrían 2 delitos. Es decir, aquí el problema de concienciación tiene que ir desde la persona que rige, que aplica la justicia, es decir, fiscales, jueces, Administración General del Estado, por tema de regulaciones, a nivel policial, sin duda, pero también tenemos lo que en España se llama la ley de blanqueo de capitales. O sea, creo recordar la Ejemplar. ley 10, Lleva 10, 2020, 2010, si no me equivoco. 2010, sí, de bloqueo de capitales, donde se obligan creo que más de 27, 28 sujetos a comprobar la identidad real de sus clientes. Es decir, gente que para evitar el blanqueo de capitales y por tanto financiación del terrorismo en muchos casos, sin duda, crimen organizado, por ejemplo, una joyería, una persona que ve comprar 4 roles. Bueno, es decir, esta formación debe llegar a todo el aspecto general de la sociedad, porque nosotros, no solo la policía, trabajamos con personas, pero ponemos una sociedad que no nos conocemos. Un notario, un abogado, cualquier persona, una persona que renta vehículos, un rentacar o cualquiera de estos. ¿Cuántos robos de vehículos hay a través de documentos falsos? Es decir, es algo que sin duda tiene que ser a nivel sociedad concienciación y unos cursos básicos que tienen que ser generales. Es que esto parece de locos, pero es que la sociedad funciona en base a un documento, a términos generales y simplificándolo mucho, todo se sustenta en un puto documento de identidad. Y el funcionamiento del bienestar pasa en algo que nadie sabe comprobar y que nadie le da la importancia. Así es. Para ir acabando, Raúl, dos cositas. ¿Cómo puede cualquier compañero contactar con vosotros?
Bien, a través de los teléfonos que tenemos asignados, un teléfono móvil y un teléfono fijo, que los podemos dar, que también tenemos un flyer digitalizado que te lo ¿Me lo pasaré envías? para que lo podamos compartir, porque esto es para todos los cuerpos policiales. El teléfono móvil es el 679 48 61 91 y también por el correo electrónico .atenas@policia.es. También tenemos una aplicación Inbox, que es para Policía Nacional. Es una especie de mensajería instantánea, bueno, es una aplicación tipo WhatsApp de mensajería instantánea, pero con los servidores encriptados y que están en en el Escorial, donde tenemos todas las aplicaciones de desarrollo informático, de manera que es una aplicación totalmente seguro que trabajamos con esta. Y también otras corporaciones locales que estén interesadas en participar. Tenemos otro inbox, aparte del de Policía Nacional, que se llama el de la Red Atenas, donde podemos incluirlos. Sería mandarnos un correo, darnos un teléfono oficial, un correo oficial de las dependencias y solicitarnos el acceso a inbox. Entonces tendríamos además esa comunicación a través de mensajería instantánea oficial. Pues eso me interesa, seguro que mis compañeros cuando lo sepan les va a gustar la idea. Y ahora me gustaría terminar, como hemos empezado, por eso estamos aquí, ese libro, ese manual, si lo quieres volver a recordar por si alguno se lo ha olvidado y la relevancia que tiene. Y poner otra vez la imagen, la Bien, foto, lo levantes y que lo vea la gente. esto que tenemos aquí es al final fruto del trabajo de muchos años. Es algo simplificado en estas hojas que tenemos aquí. Que, bueno, simplificado, son casi 500 hojas y 2 kilos de libro. Pero sí es cierto que los últimos dos temas, si nos queremos introducir de una manera fácil en este mundo, de verdad, fácil, esto no es una materia complicada, ni yo soy un erudito, ni muchísimo menos. Al final, la fase documental es algo fácil. Bien lo sabe los compañeros de ITEPOR con la formación, en una formación básica de 4 o 5 horas, sabes, saliendo, lo que hay que saber para detener por falsedad documental. Los últimos dos temas es un manual resumen de lo que necesita un operativo de primera línea para tener esa seguridad jurídica legal y por qué el documento es falso. Son unas 100 hojas que tienen una fácil lectura y luego para profundizar, oye, ¿qué será esto del offset húmedo, waterless o algo muy, muy técnico? Aquí está el resto del libro para acudir a consultar todas aquellas dudas que nos puedan surgir. Este es el libro y además es gratuito porque al final Fernando y yo lo que queremos es divulgar este conocimiento que nosotros tenemos a todos los compañeros, a toda persona que necesite saber tener esa inquietud para poder detectar un documento falso. Y como de verdad, reflexión final, la falsedad documental no es algo complicado, es algo relativamente sencillo. Y es algo que es como la heroína en el nada. ¿Y como la heroína? Porque cuando te pica, o cuando picas, cuando haces tu primer detenido, es algo que no puedes dejar de hacer. Es algo que te convierte en un enfermo. Diciendo, esto es fácil, puedo hacerlo y así puedo hacer mejor mi trabajo. Pues yo creo que como reflexión final ha quedado espectacular. Pondremos también las notas al pie, le daremos publicidad en nuestras redes sociales a ese fantástico manual. Y Raúl, si tienes algo más que añadir, es tu momento. Pues sí, por supuesto. Y quiero decir algo más, y es darte las gracias, porque siempre estás ahí, siempre pendiente, el trabajo que haces, las entrevistas que has realizado, los compañeros que han ido al podcast, es algo que sin duda hace que nuestro trabajo tenga una mayor visibilidad y genera mucho conocimiento, que nuestro trabajo en definitiva sea mejor. Yo tengo muchos compañeros que doy formación y dicen, no, no, te he escuchado los podcasts, he escuchado esto. Es decir, hacéis una labor de divulgación espectacular. Y aquí, como parte final de mi entrevista, quiero agradecerte a ti, Caco, personalmente, a Itepol, este trabajo maravilloso que estáis haciendo y que nos da visibilidad a los policías, que sin duda somos los garantes de esta maravillosa sociedad y este país que es España. Pues nada, por parte de mis 24 compañeros que formamos ITEPOL, muchas gracias.